Para sus bancas para dar comienzo a la sesión. Por secretaría se tomará asistencia de los señores diputados. Diputado Dami, diputado Alderete, diputado Allende, diputado Almada, diputado Argain, diputado Ortuzzi, diputado Benedetti, diputado Bertet, diputado Vescos, diputado Bettendorf, diputado Bolsán, diputado Busti, Presente. diputado Cardoso, diputado D'Angelo, diputado de la Fuente, diputada Díaz, diputado Flores, diputada Aidar, diputado Jodor, diputado Jordán, diputado Kers, diputado López, diputado Mayer, diputado Miser, diputada Nogueira, diputado Vázquez, diputado Zacarías. Se encuentran presentes, señor presidente, 24 señores diputados. Con la presencia de 24 señores diputados queda abierta la 17ª sesión ordinaria del 131 periodo legislativo. Corresponde el turno de izar la bandera nacional. Invito al diputado Jorge Fernando Mayer a realizarlo. Por secretaría se dará lectura al acta de la 16ª sesión ordinaria realizada el pasado 22 de septiembre. Diputado Kerr. Solicito, señor presidente, que en el caso que no haya observaciones por parte de los diputados, se dé por aprobada, obviándose la lectura. Si hay asentimiento de la propuesta del diputado Kerr, así se hará. ¿Hay asentimiento? Hay asentimiento. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos entrados. Comunicaciones oficiales. Punto número 1, expediente administrativo 4105. A sus antecedentes, expediente número 17.782. Punto número 2, expediente administrativo 4118. A sus antecedentes, expediente número 17.874. Punto número 3, expediente administrativo 4151. A sus antecedentes, expediente número 17.907. Puntos desde el número 4 al 17 inclusive. En secretaría, a disposición de los señores diputados. Punto número 18, expediente administrativo 4185. Quedan enterados los señores diputados. Puntos desde el 19 al 24 inclusive. A la Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Miser. Copia de los puntos 4, 5, 7 y 9 de las comunicaciones oficiales. Así será. Diputado Alderete. Gracias, señor presidente. Para solicitar copia del punto 6, 9 y 18. Así será. Diputada Ortuzzi. Gracias, señor presidente. Para solicitar que por secretaría se me remita copia de la comunicación oficial identificada con el número 3. Diputado Cardoso.
Para solicitar copias de los puntos 5, 11 y 12. Así será, diputado. Diputado Allende. Para pedir copia de los puntos 14, 15 y 16. Así será, diputado. Diputada Nogueira. Gracias, señor presidente. Para solicitar copia por secretaría de los puntos 10 y 17. Así será, diputada. ¿Algún otro diputado solicita copia? Bueno, proseguimos. Proyectos venidos en revisión. Punto número 1, expediente 18.216. A la Comisión de Legislación General. Punto número 2, expediente número 18.217. A la Comisión de Legislación General. Proyectos presentados por los señores diputados. Diputado Gers. Solicito, señor presidente, que queden reservados en Secretaría los siguientes proyectos. Expediente número 18.207, punto número 3, expediente número 18.211, punto número 6, expediente número 18.213, punto número 8, expediente número 18.214, punto número 9, expediente número 18.218, punto número 11, expediente número 18.222, punto número 14, expediente número 18.223, punto número 15, expediente número 18.224, punto número 16. Que los pedidos de informes, expediente número 18.208, punto número 4, expediente número 18.215, punto número 10, y expediente número 18.219, punto número 12, que cuentan con las firmas reglamentarias, sean comunicados, y el resto de los proyectos remitidos a las comisiones indicadas en la nómina de asuntos centrados. Si hay asentimiento de los señores diputados a la propuesta del diputado Quer, así se hará. ¿Hay asentimiento? Hay asentimiento de los señores diputados. Proyectos ingresados, acordados en la reunión de labor parlamentaria. Dictamen de comisión en el expediente 17.841 tiene ingreso y queda reservado en secretaría. Proyecto de resolución, expediente 18.225 tiene ingreso y queda reservado en secretaría. Expediente 18.226, 18.227 y 18.228 son proyectos de resolución que quedan reservados en secretaría. Tiene ingreso el dictamen de comisión en el expediente 18.173, un proyecto de ley que queda reservado en secretaría. Tiene ingreso también un proyecto de resolución 18.229 que queda reservado en secretaría. Tiene ingreso, sin número de expediente, un pedido de informes sobre el régimen del alzamiento hospitalario y también tiene ingreso un proyecto de resolución sin número de expediente por el que se declara de interés legislativo el programa de alfabetización rural que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales desarrolla desde el año 2002 en todo el país. Queda reservado en secretaría. De acuerdo a lo resuelto oportunamente, se procederá según lo indicado en cada caso. Corresponde el turno de los homenajes. Diputado Benedetti. Gracias, señor presidente. Quería rendir el homenaje de esta Cámara a los docentes, quienes el día de ayer, 5 de octubre, fueron distinguidos con el Día Mundial de los Docentes por UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, y que lo instauró en fecha 5 de octubre en razón de conmemorar la fecha de la firma de la recomendación relativa a la situación del personal docente de 1966. Esa recomendación es bastante extensa, sin embargo, yo quiero pedir autorización para recordar textualmente algunos de sus principios, porque creo que vienen a cuento de nuestra realidad actual y han sido
elaborados por una institución, cuidadosamente por una institución, cuidando cada una de sus palabras, que en definitiva representa lo que hoy el mundo piensa de la educación. Entre los principios generales, el principio 3 establece que la educación debería tener por objeto, desde los primeros años de asistencia del niño a la escuela, el pleno desarrollo de la personalidad humana y el progreso espiritual, moral, social, cultural y económico de la comunidad, así como inculcar un profundo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. En relación con estos valores, debería concederse la mayor importancia a la contribución de la educación a la paz, así como a la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre los diferentes grupos raciales o religiosos. El principio cuarto establece que debería reconocerse que el progreso de la educación depende en gran parte de la formación y de la competencia del profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas, profesionales de cada educador. La situación del personal docente debería corresponder a las exigencias de la educación, definidas con arreglo a los fines y objetivos docentes. El logro completo de esos fines y objetivos exige que los educadores disfruten de una situación justa y que la profesión docente goce del respeto público que merece. La enseñanza debería considerarse como una profesión cuyos miembros prestan un servicio público. Esta profesión exige de los educadores no solamente conocimientos profundos y competencia especial adquiridos y mantenidos mediante estudios rigurosos y continuos, sino también un sentido de la responsabilidad, de las responsabilidades personales y colectivas que ellos asumen para la educación y el bienestar de los alumnos de que están encargadas. La formación y el empleo del personal docente no deberían estar sujetos a ninguna clase de discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opiniones políticas, origen nacional o situación económica. Las condiciones de trabajo del personal docente deberían fijarse con miras a fomentar lo mejor posible una enseñanza eficaz y a permitir a los educadores entregarse plenamente a sus tareas profesionales. Las organizaciones del personal docente deberían ser reconocidas como una fuerza que puede contribuir considerablemente al progreso de la educación y por consiguiente deberían participar en la elaboración de la política docente. Muchos de estos postulados, no hay duda que hoy día se dan y han sido reconocidos por nuestra Constitución. Sin embargo, no sería del todo honesto si no dijera que también estamos en deuda con nuestros docentes y que, como ya lo hemos señalado en otras oportunidades, consideramos que uno de los mejores homenajes que le podríamos brindar desde esta Cámara es que le demos acogimiento favorable a las peticiones que se han hecho aquí respecto de la devolución de haberes descontados injustamente, que hemos presentado proyectos de ley, y también respecto de proyectos de resolución que instan al gobierno de la provincia a evitar este tipo de detracciones en el futuro. Sin ninguna duda, las organizaciones gremiales de los trabajadores de la educación han contribuido, tal como lo establece el principio 9, en debatir y elaborar la política docente. Vaya entonces, no solo para los docentes en particular, sino también para sus organizaciones, nuestro reconocimiento en este día. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Jordán. Presidente, el día viernes 8 arribaría a los 115 años, es decir, el cumpleaños número 15, el conductor y líder del Movimiento Nacional Peronista, Juan Domingo Perón. Quiero hacer una pequeña manifestación, que es esta recordación del periodista Luis Eduardo Meglioli, cuando relata que faltaban solo 4 días para que asumiera por tercera vez la presidencia de la Nación. El 61,68% del electorado argentino, más de 7.300.000 votos, lo habían elegido 2 semanas antes, el 23 de septiembre del 73. Fue el último cumpleaños de Perón y el más duro.
Días antes caía asesinado por Montoneros José Ignacio Rucci, hombre de confianza suyo y secretario general de la CGT. Uno de sus fieles acompañantes llegó a confesar a este periodista en 1991 en los jardines de la entonces abandonada y ahora desaparecida residencia 17 de octubre del madrileño barrio de Puerta de Hierro, que aquel día en su 78 aniversario en Buenos Aires Perón estaba nervioso, cosa inusual en él. Recibió varios llamados de amigos suyos que se habían reunido en la capital de España para brindar por él a la distancia. A todos le contestó más o menos lo mismo. No sé cuántos años me quedan, pero nunca serán iguales a los de allí. Para rematar, todavía no empiezo y ya estoy loco. No dejen de llamarme porque muchas veces me siento solo y necesito aire fresco. Era la soledad confesada del presidente electo, que barruntaba el encuentro viejos fantasmas y sellaba sus restantes 9 meses de vida. Él sabía que venía a morir, pero para dejar para los tiempos el signo de la paz a los argentinos, dijo con emoción Ricardo Balbín en su histórico mensaje de despedida al viejo general en 1974 en el Congreso de la Nación. Pero su estado de ansiedad pasaba también por el pensamiento de que el horror podía germinar en aquella sociedad argentina traumatizada tras la vuelta a la democracia, luego de 7 años de la fracasada Revolución Argentina. Quizás también por esos días antes arengó en su casa Vicente López a dirigentes juveniles de su partido e incluso a jóvenes del FAR y Montoneros para persuadirlos de que la violencia, haciéndoles conocer sus desventajas, poniendo de ejemplo el Chile de Salvador Allende, muerto pocos días antes. Los ingredientes de la revolución son siempre 2, la sangre y el tiempo. Si se emplea mucha sangre, se ahorra tiempo. Si se emplea mucho tiempo, se ahorra sangre. Les insto a organizarse porque la revolución hay que hacerla piano a piano, bien hecha, con mucho tiempo y nada de sangre. Ese era el Perón final, un hombre aún lúcido, pero entregado al entorno de malignos resplandores, más dependiente que ejecutivo y receptor de ofertas de venganza desde el seno de su propio partido. Por eso aquellas últimas 78 velitas parecían encender un pasado entumecido de rencores que él mismo trató de evitar, pero nunca lo consiguió. Entonces, 8 meses después, al cerrarse el telón de su existencia, quedaba en el aire su único heredero, el pueblo. Después de mí el caos se le había oído en la intimidad. Quizás porque no encontrar un hijo apto para conservar la especie peronista era como llevarse a la tumba los genes del 45. Pero dicen los genuinos justicialistas que no fue un acto de egoísmo, sino de resignación. Quedó la estela, eso sí, pero no su esposa, que apenas fue un átomo de su sombra. Quedó la estela de 30 años de omnipresencia política, pero solo en el nombre de su partido, en su retrato y en el de Evita. Sin embargo, algunos de los pretendidos herederos que abogaron por un lugar en el desierto podio del mito lo encontraron. Una vez allí, vigilaron la herencia hasta hacerse con el poder y vibrar con la memoria original según las necesidades del momento. Hoy, la actual versión oficial compara sus logros con lo del primer Perón, 46-52. Y algo de verdad hay, pero también hay coincidencias con los errores del general, reconocidos por él mismo con el legendario abrazo con Balbín, de los que no han aprendido suficientemente los actuales gobernantes Néstor y Cristina Kirchner. De su último cumpleaños a hoy han pasado 35 años. Pilar Franco Bamonde, la hermana socialista de Francisco Franco, resumió en su casa de Barcelona a este periodista que escribe la nota lo que percibió de Perón al llamarlo aquel 8 de octubre de 1973 para desearle feliz cumpleaños. De feliz nada, estaba más triste que un caracol. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Gers. Señor presidente, también el 8 es un aniversario de la muerte de Guevara, un argentino ícono en la actualidad, mercantilizado en cierto modo, aún a pesar de las diferencias o distancias que uno puede tener en lo político y ideológico, no debe dejar de reconocer alta coherencia entre palabra, pensamiento y acción. Nada más. Gracias, diputado. Diputado de la Fuente. Gracias, señor presidente. Deseo hacer un homenaje ya que el día 4 de octubre pasado se ha cumplido un año de la desaparición física de la cantautora Mercedes Sosa, conocida como la Negra Sosa. En tal sentido, yo he presentado en su momento un proyecto que se encuentra en la Cámara para su análisis,
que tiene su origen en una solicitud de trabajadores de la educación de la seccional Gualeguaychú del AGMER, del gremio de los trabajadores de la educación, para declarar el 4 de octubre Día del Cantor Popular. Lo que deseo expresar es que esto tiene que ver fundamentalmente, y el reconocimiento, porque ha sido fundamentalmente una gran luchadora social, con su canto ha denunciado las grandes injusticias de esta sociedad, defensora de los derechos humanos, ha sido perseguida, se ha tenido que exiliar, primero en Francia, luego en España, pero ha recibido felizmente vuelta a su país el cariño e innumerables premios, pero fundamentalmente y seguramente el más importante quizás haya sido el reconocimiento de su pueblo. Así que simplemente con esta palabra es un homenaje a la Negra Sosa por el legado que nos ha dejado, muchas enseñanzas y mucha letra para continuar en esta lucha por una sociedad más justa. Gracias, señor presidente. Bueno, si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes del día de la fecha. Informo a los señores diputados que se omitió dentro de los proyectos fuera de lista un proyecto de resolución que aún no tiene número de expediente, por el cual se repudia el intento de sublevación al orden constitucional en Ecuador. Queda reservado en Secretaría. Lleva la firma los señores diputados Marcelo López, Jorge Busti y Jorge Kers. Corresponde el turno de las mociones de preferencias y sobre tabla. De la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte en el proyecto de ley expediente número 17.841, por el cual se crea el Instituto Autárquico de Cooperativas y Mutuales. Diputado Ger. Para solicitar, señor presidente, su tratamiento sobre tablas. Se va a votar la moción formulada por el diputado Ger. Se requieren 2/3 de los votos. Los que estén por la afirmativa, si vas a expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado el proyecto de ley expediente número 18.173, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en Sauce Montrul, departamento Paraná, con destino a la construcción de un nuevo centro de salud. Solicito también, señor presidente, su tratamiento sobre tablas. Se va a votar la moción del diputado Ger. Se requieren 2/3 de los votos. Los que estén por la afirmativa, si vamos a expresarlo. Ponemos a votación por favor, levanten las manos los que estén de acuerdo. A ver, por favor, levanten la mano los que estén por la afirmativa. Es por la donación, aceptar, se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en Sauce Montrul para el departamento de Paraná. Hay 22 diputados y 15 votos, así que están los 2/3. Por lo tanto, resulta afirmativo. Se encuentran reservados los siguientes proyectos de resolución. Expediente número 18.207, 18.211, 18.213, 18.214, 18.218, 18.222, 18.223, 18.224, 18.225,
18.226, 18.227, 18.228, 18.229 y los ingresados fuera de lista que aún no cuentan con número de expediente y que fueran recientemente enunciados por el señor prosecretario. Diputado Gers. Señor presidente, tal como se acordó en labor parlamentaria, solicito que se voten en conjunto el tratamiento sobre tabla y que posteriormente también se consideren conjuntamente la totalidad de los proyectos de resolución tenidos en cuenta en este punto. Se va a votar la moción formulada por el diputado Kerr. Diputado Argain. Señor presidente, para solicitar una corrección en el expediente 18.223 de la creación de la carrera Tecnicatura de Producción Porcina, que en donde dice la sede a ser dictada en la ciudad de Crespo es en Villaguay. Hubo un error en la elaboración de ese proyecto. Ya se tomó nota y se hizo la corrección correspondiente. Gracias. Diputado. Bueno, se va a votar la moción formulada por el diputado Kerr, acordada en labor parlamentaria. Los que estén por la afirmativa, sigan a expresarlo. Aprobado. Corresponde considerar los proyectos para los que se votó tratamiento sobre tabla. En primer término, el dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte en el proyecto de ley expediente número 17.841, por el cual se crea el Instituto Autárquico de Cooperativas y Mutuales. Diputado Kerr. Sí, señor presidente. En realidad, este proyecto de ley trata de reconocer y afirmar la fortaleza y vivacidad del movimiento cooperativo y mutual, motores importantes de la economía social en gran parte de nuestros pueblos del interior de la provincia, caracterizada la provincia por una fortaleza muy importante en este movimiento cooperativo y mutual, incluso con presencia en los lugares donde el Estado no alcanzó a brindar su servicio, posteriormente fueron delegados también en este tipo de iniciativas de organización y comercialización o producción. Nosotros le damos la posibilidad que se vinculen con un organismo fuerte, que el Instituto actual de Promoción de Cooperativas se transforme en un instituto con plena autarquía, a fin de que el movimiento cooperativo y mutual pueda utilizar rápidamente y con la seriedad suficiente los recursos que genera el mismo movimiento y que luego a través de estos organismos se reinvierten en el mismo sector. De esta manera damos fortaleza, propiciamos el nacimiento, el surgimiento de nuevas iniciativas cooperativas y mutuales. El mutualismo y el cooperativismo están ligados a la historia del trabajo y a la historia de la producción, por lo tanto aquí lo que hacemos es reconocer la fortaleza, la presencia y dotar a este instituto de una fortaleza todavía mayor. Nosotros le permitimos también al movimiento cooperativo y mutual, a través de esta autarquía, de esta participación plena, una posibilidad de satisfacer necesidades que a veces no se logran tan rápidamente y afirmamos un proceso de organización que deja de lado lo individual y busca la satisfacción de objetivos y logros comunes. El proyecto, concretamente el proyecto de ley, lo que hace es transformar el Instituto Promotor del Cooperativismo de la provincia en un instituto autárquico. Por lo tanto, nosotros creamos el Instituto Autárquico de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos, con el objeto de promocionar, fortalecer y fiscalizar el crecimiento y desarrollo de las instituciones cooperativas y mutuales. Nosotros estamos dando la capacidad jurídica correspondiente a la autarquía. Será dirigido este organismo por un presidente, que lo designará el Poder Ejecutivo, y tendrá un vicepresidente, tendrá un director de cooperativas y un director de mutuales, designados todos por el Poder Ejecutivo. Los directores designados se elegirán, o sea, el director de cooperativa, el director de mutuales se elegirán a propuesta de una terna sugerida por el sector cooperativo federado y otro por una terna propuesta por el sector mutualista federado. Damos una participación plena y directa a los sectores en la utilización de los fondos provenientes del mismo sector y en la generación de políticas de fortalecimiento del sector. Nosotros sabemos que hoy, después de un periodo de debilidad de estos sectores, se ha alcanzado nuevamente la fortaleza, la inserción suficiente como para brindarlos de posibilidad de participar directamente en la creación de políticas directas.
El presidente y los directores tienen la facultad de organizar, dirigir y administrar el instituto, pudiendo realizar todos los actos establecidos en la presente ley para la consecución de objetivos, finalidades, funciones, adoptando y dictando en tal sentido resoluciones necesarias. Nosotros le dejamos y le facultamos administrar en forma conjunta con los directores los recursos financieros del instituto y los bienes que integran el patrimonio y se utilicen para el cumplimiento del objeto, la promoción del sector cooperativo y mutual, verificando proyectos y rendimiento de las inversiones y de créditos que se puedan otorgar de estos fondos provenientes generados por el sector cooperativo, incorporados al instituto y vueltos a las cooperativas, podrán ser reinvertidos en nuevos proyectos de desarrollo. La creación del cargo de vicepresidente tiene que ver con que, como el director de mutuales o el director de cooperativas tiene una proveniencia y una vinculación con el sector, le estamos otorgando al vicepresidente la totalidad de las funciones de fiscalización de cooperativas y mutuales para que no ocurra lo que a veces puede ocurrir, que tengan dificultades un proveniente del sector, un director proveniente del sector, en fiscalizar a su propio sector y ciertas limitaciones en lo que hace a, digamos, vínculos existentes. Por lo tanto, va a ser el subdirector, el vicedirector, vicepresidente, quien tenga estas obligaciones de fiscalización. El director de cooperativa administra conjuntamente con el presidente el Fondo para Educación, Promoción y Capacitación Cooperativa, establecida en las leyes nacionales 23427 y la ley provincial 8130, recibiendo la opinión del Consejo Asesor Cooperativo, también creado por esta ley. Y se administra conjuntamente con el presidente los fondos con destino al sector, recibiendo la opinión del Consejo Asesor Mutual en el caso del mutualismo. Nosotros evitamos trámites largos de hasta 6 meses a veces con un expediente en el cual hay un sector o una iniciativa que requiere una celeridad mayor en la utilización de los fondos, y lo encontramos a veces en las cooperativas eléctricas cuando quizás ante una necesidad del proyecto la llegada de la inversión 6 o 7 meses después lleva a la desactualización del proyecto, y en este caso con la autarquía nosotros estamos dotando de celeridad al instituto. De los recursos también se establece y se pone claramente que los que provengan por aplicación de las leyes nacionales 20337, 20331 y la ley provincial 8674 serán administrados también de manera directa. Por supuesto que el hecho de la autarquía no libera a nadie de la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas de la provincia y de la Contaduría General de la provincia con sus atribuciones también consagradas en la Constitución reformada de Entre Ríos. Creamos un Consejo Asesor Cooperativo que estará integrado por un representante titular y un alterno por cada uno de los sectores cooperativos federados, o sea que hay participación directa y formal en carácter de ad honorem, y en el Consejo Asesor Mutual habrá 4 representantes titulares y sus correspondientes alternos en representación del sector mutual, también con carácter ad honorem, buscando siempre estas herramientas de políticas concertadas. También como novedad incorporamos una obligación de crear un registro provincial de cooperativas y mutuales que realicen actividades en el territorio provincial, pero que tengan su sede fuera de la provincia. Es importante conocer también no solo las cooperativas que tienen origen en nuestra provincia, sino aquellas que trabajan en nuestra provincia y tienen sus sedes en otras regiones de la Argentina. Y por último, dotamos también al Instituto de una herramienta de mediación para poder intervenir en conflictos que se presenten entre cooperativas, entre mutuales, entre cooperativas y mutuales o entre estas y sus asociados, siempre de carácter voluntario, y para lo cual se creará también un registro de mediadores que quieran participar en esto. La autarquía, en definitiva, otorgar la autarquía significa, por un lado, el reconocimiento de la fortaleza adquirida por el sector, la solvencia alcanzada y la necesidad de reinvertir de manera mucho más directa y rápida los fondos generados por el mismo sector para promoción rápida del mismo sector. Gracias, diputado. Diputado,
Miser, sí. Diputado Jordán. Señor presidente, no es, si el diputado Miser iba a hablar del mismo tema, le cedo la palabra. Tiene la palabra entonces el diputado Miser. Señor presidente, simplemente para fundamentar en representación del bloque de la Unión Cívica Radical el acompañamiento a este proyecto de la creación del Instituto Autárquico de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos, que viene sea simplemente porque lo ha expuesto en su finalidad, en las funciones, en los deberes y atributos que tendrá este ente autárquico, simplemente para reforzar que realmente, como lo decía el diputado Kers, las cooperativas y mutuales que son el motor de nuestras economías regionales, principalmente en nuestra provincia, en nuestros pueblos, hoy se le está brindando un organismo fuerte, un ente autárquico que con esos recursos podrá devolverlo al mismo sistema, proveyéndolo de programas de educación, de promoción, de capacitación educativa y también poder despojar de la burocracia administrativa que actualmente sufren demorando su normal desenvolvimiento. Además, creo importante más en nuestra provincia porque se perfeccionará el funcionamiento con otras cooperativas y mutuales del Mercosur y las relaciones con el extranjero. Así que realmente vemos con esperanza un ente que va a fortalecer no solamente a las cooperativas, sino que directamente va a fortalecer la economía de toda la provincia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Jordán. Señor presidente, voy a hablar sobre el tema de la resolución, del proyecto de resolución bajo el número 18.225. No está en consideración todavía. ¿No está en consideración? No, pensé que lo habían hecho en bloque, por eso lo estaba... No, este es el proyecto de ley de la cooperativa. De cooperativa. Está. Bueno, si nadie más va a hacer uso de la palabra, vamos a votar en general el presente proyecto de ley. Los que estén por la afirmativa, sin expresarlo, aprobado por unanimidad. Vamos a votar en particular, tenemos que votar artículo por artículo porque no hay título ni capítulo. En consideración artículo primero, aprobado. En consideración artículo segundo, aprobado. En consideración artículo tercero, aprobado. En consideración artículo cuarto, aprobado. En consideración artículo quinto, aprobado. En consideración artículo sexto, aprobado. En consideración artículo séptimo, aprobado. En consideración artículo octavo, aprobado. En consideración artículo noveno, aprobado. En consideración artículo décimo, aprobado. En consideración artículo 11, aprobado. En consideración artículo 12, aprobado. En consideración artículo 13, aprobado. En consideración artículo 14, aprobado. En consideración artículo 15, aprobado. En consideración artículo 16, aprobado. En consideración artículo 17, aprobado. En consideración artículo 18, aprobado. En consideración artículo 19, aprobado. En consideración artículo 20, aprobado. En consideración artículo 21, aprobado. En consideración artículo 22, aprobado. En consideración artículo 23, aprobado. En consideración artículo 24, aprobado. En consideración artículo 25, aprobado. En consideración artículo 26, aprobado. En consideración artículo 27, aprobado. En consideración artículo 28, aprobado. En consideración artículo 29, aprobado. En consideración artículo 30, aprobado. El artículo 31 de forma queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar ahora el proyecto de ley expediente número 18.173
por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en Sauce Montrul, departamento Paraná, con destino a la construcción de un nuevo centro de salud. En consideración, diputado Mises. Sí, señor presidente. Simplemente para dejar una observación sobre esta donación. Ya hay un proyecto, hay dos expedientes anteriores a esta donación sobre un terreno, como dice el dictamen, de Sauce Montrul, de una familia Meroy, con el destino de la construcción de un centro de salud. Simplemente quiero dejar el expediente 961-273, que está en asuntos jurídicos de salud pública desde el 14 de octubre del 2009, y el expediente 7449-75, que está en Escribanía Mayor de Gobierno desde el año 2008. Ya están los fondos que han provenido de la Nación para la construcción de un centro de salud de Sauce Montrul, en otro terreno distinto al que hoy se está aceptando la donación. Simplemente dejar la preocupación de que esto, las autoridades de salud pública han manifestado de que se va a continuar con el proyecto como viene avanzando hasta el momento, pero que ojalá que este dictamen, que tal vez la desinformación no sea un impedimento, una obstrucción, porque realmente es una obra que hace mucho tiempo, que se está esperando y que se está trabajando de distintos sectores políticos para la localidad de Sauce Montrul. Así que el no acompañamiento desde el bloque de la Unión Cívica Radical no está fundamentado en no querer la aceptación o ver mala aceptación de un terreno para una finalidad como es la construcción de un centro de salud. Simplemente que como ya existe un expediente con la misma finalidad, un expediente de esta creación del centro de salud, vemos que podría llegar a ser un impedimento o una obstaculización para que continúe sus pasos normales el proyecto antes convenido. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Allende. Señor presidente, para llevar algo de tranquilidad a la gente de Sauce Montrul, que durante muchísimos años vino bregando por tener un centro de salud acorde a sus necesidades y que por uno u otro motivo solo contaba con una salita de primeros auxilios que realmente para el crecimiento de Sauce Montrul no reunía los requisitos mínimos indispensables para atender como corresponde a la gente. Se hicieron las gestiones, yo participé bastante en reuniones tanto en la localidad de Sauce Montrul como con gente de funcionarios de salud para lograr destrabar y conseguir los fondos para la construcción, fondos nacionales para la construcción de un centro de salud. Y la Junta de Gobierno tiene el predio para la construcción. Se hicieron los proyectos, se hicieron los planos, fueron aprobados y hoy está prácticamente a iniciarse la obra donde corresponde, en los terrenos de la Junta de Gobierno, que no tiene color político. Hoy puede estar uno, ayer puede haber estado otro, pero es la Junta de Gobierno, es la institución que conduce los destinos de Sauce Montrul y que la gente cuando vota sabe si va fulano o mengano. Y realmente, con el único fin de entorpecer y joder a quienes están trabajando y que han abierto sus puertas para que todos los que de alguna manera tenemos algo que ver circunstancial o permanentemente en Sauce Montrul nos abran las puertas para participar y estamos trabajando, nos ponen los palos en la rueda, como por ejemplo esta donación misteriosa para un centro de salud inexistente, poniendo en duda lo que realmente, yo no le voy a agradecer al gobierno nacional, creo que es su obligación, pero sí agradecerle a toda la comunidad de Sauce Montrul que estuvo peleando y discutiendo y bregando por este centro de salud. Reunidos horas atrás con el ministro de Salud,
ratificó la construcción en el único lugar que se puede construir, porque acá usted, señor presidente, que ha sido 3 veces gobernador, sabe mejor que todos nosotros, si los proyectos vienen hechos para hacer en tal o cual parte, no se puede después desviar los fondos para hacer antojadizamente en el fondo de la casa de las señoras Meroy un centro de salud para que ellas hagan politiquería barata, que así nos ha ido bastante mal en las últimas elecciones. La política de salud no puede ser política de barrio ni política partidaria. Entonces, para la tranquilidad de la gente que estaba con preocupación siguiendo este proyecto y que no me cabe ninguna duda de la buena fe de los legisladores que votaron los 2/3 y que van a votar posiblemente a favor de esta donación, que se hagan las gestiones si alguno tiene un acercamiento para que el destino, porque si le donan tierra, la verdad que Sauce Montrul está creciendo y es bueno que la Junta de Gobierno tenga más terreno para hacer a lo mejor alguna vivienda o alguna otra cosa, pero que le cambien los destinos, porque si es exclusivamente para salud, ya el centro de salud tiene destino, tiene fondos y tiene su ubicación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado? Diputado Berté. Señor presidente, para corroborar que soy testigo de lo que ha afirmado el diputado preopinante, ayer me lo afirmó el precandidato a gobernador Gerardo González, que es así. Bueno, vamos a poner en consideración el presente proyecto de ley en general. Los que estén por la afirmativa, así van a expresarlo. Resulta afirmativo. Se va a votar en particular. Artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Artículo tercero. Aprobado. El artículo cuarto es de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar en bloque los siguientes proyectos de resolución. Expedientes número 18.207, 18.211, 18.213, 18.214, 18.218, 18.222, 18.223, 18.224, 18.225, 18.226, 18.227, 18.228, 18.229 y los ingresados fuera de lista sin número de expediente que ya fueran enunciados. Diputado Jordán. Señor presidente, el proyecto de resolución 18.225 es el por el cual se le encomienda al Poder Ejecutivo que ponga en ejecución la Ley Provincial 8.963 de Tránsito y Seguridad Vial, solicitando al Poder Ejecutivo que a través del Consejo Provincial de Seguridad Vial avance en la implementación de los institutos definidos en la Ley Provincial mencionada en el artículo 1, señalización vial uniforme, control de velocidad, adelantamiento indebido y alcoholemia, verificación técnica vehicular, registro provincial de antecedentes de tránsito y la educación vial. Señor presidente, una vez más, esta Cámara, este cuerpo, es cuestionado por funcionarios del Poder Ejecutivo. Hace principio de año, el ministro de Planificación, Federic, pedía por los medios la pronta sanción de una ley de compra de los terrenos para el Hospital Regional de Paraná. Ese por el cual se nos burlan en toda la nación porque no hay, salvo los carteles en la parte de afuera, no hay más nada. Nos exigía y nos pedía que saquemos la ley que no había sido mandada todavía a la legislatura. Hace pocos días atrás, la responsable del Consejo Provincial de Seguridad Vial nos reclama una adhesión a la Ley Nacional de Tránsito, cuando yo creo que debería saber de que existe una ley vigente, federal, entrerriana y completa desde el año 1996, que es la 8.963. Es una ley de tránsito y seguridad vial que tiene 4 o 5 institutos importantes
que en alguna época se aplicaron. En alguna época se aplicó la señalización vial uniforme por parte de Vialidad. Todavía están los carteles de los que había llevado adelante Vialidad. La demarcación de las rutas, incluso la ruta 14, aunque sea una ley nacional, aunque sea una ruta nacional, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional se pusieron de acuerdo y la señalizaron. Esa ruta que hoy está siendo transformada en autopista, la autopista del Mercosur. Se había trabajado en el tema de la revisión técnica, que después los costos no fueron acordes a la época, en una época donde el dólar era 1 a 1 con el peso, pero se estaba trabajando, sí, en provincializar el servicio, cosa que usted lo había hecho cuando había adquirido las plantas de revisión técnica vehicular en el año 1998, pero el gobierno que vino luego dejó sin efecto la revisión técnica, que es una medida para controlar la seguridad de los vehículos. Por otro lado, se había creado el registro de antecedentes de tránsito en la provincia de Entre Ríos, que había que simplemente hacer un acuerdo con los municipios para lograr de que aquellas personas que son inhabilitadas en un municipio no vayan y lo saquen en otro, aledaño, como ocurre en la zona del departamento Paraná o como ocurre en otros municipios y otros departamentos que tienen municipios satélites más pequeños, donde es más fácil obtener el carnet de conductor, donde no llegan las inhabilitaciones, donde la informalidad por ahí era como la moneda corriente. Entonces, una persona inhabilitada en esta ciudad podía ir a un municipio cercano y obtener con pocos requisitos su carnet habilitante. Nosotros trabajamos mucho en ese momento por la educación vial. No he visto un libro, no he visto ningún tipo de publicación más, ni del Consejo General de Educación, ni de los organismos que tienen que ver con el tránsito. Nosotros habíamos sacado una gran cantidad de documentación con el Consejo General de Educación y con el Ministerio de Gobierno por entonces, a cargo de uno de los mejores ministros que yo tuve la posibilidad de conocer, que fue Faustino Schiavoni como ministro de Gobierno, un hombre muy dedicado a esta cuestión. Y la verdad es que esa ley está absolutamente vigente. Esa ley está vigente y no es necesario adherir a una ley de tránsito ni que nos sigan reclamando, y menos los que no saben, que son muchos los que hablan y no saben de qué se trata, no han leído, ni se han preocupado por la educación vial, ni el tránsito, ni la seguridad vial, y no saben cuáles son las leyes vigentes. Sí quiero recordar de que en esta Cámara, que es lo que nos está reclamando, hay un proyecto de ley que lo presentó el diputado Busti sobre el tema del scoring, que es el registro por puntos. Cuanto más infracciones tienen, más puntos se le sacan y hasta lograr que se le saquen el carnet de conductor a las personas. Eso es lo que le faltaría. Por lo demás, yo quiero decir que va a ser reiterado esto de que se nos endilgue a la Cámara de Diputados, sobre todo, de que por tal cuestión, a cada rato va a ocurrir, nos van a culpar de una cosa o de otra. Yo en este caso, la verdad que no podía dejarlo pasar, porque no se ha hecho nada en esta provincia. Amén de ir a vender cosas que no hay en la nación, participar en las reuniones en Mendoza, San Luis, La Rioja, Tierra del Fuego, Chubut, recorrer el país, que me parece muy bien, hay que conocer, sobre todo hay que conocer el país, pero sería lindo traer algún tipo de aprendizaje, como de Córdoba, donde está el registro unificado, en Capital Federal, donde está el registro unificado, en San Luis o en Salta, donde está el registro unificado. Acá en esta provincia no está, no se han hecho ni siquiera los acuerdos mínimos con los municipios para tener el control de la licencia, y hoy los municipios no quieren firmarlo. La educación vial brilla por su ausencia, la hemos reclamado y le hemos pedido que en el próximo gobierno sea una política de Estado, porque tenemos que enseñarle a nuestros gurises que sean buenos peatones, buenos ciclistas, buenos motociclistas y algún día buenos conductores, y lograr de que en el tercer o cuarto año de la secundaria sea una condición sine qua non que tengan aprobada la materia de educación vial para poder darles el carnet habilitante para el uso de las motos, y después el de los autos. No hay una actividad seria, por lo tanto yo no podía permitir
de que sueltos de cuerpo nos digan que esto es una deuda de la legislatura, de ninguna manera. Es una deuda más del Poder Ejecutivo. Es una deuda más, como en otras áreas, como lo he demostrado en muchas oportunidades, que es fuego de artificio, que son obras virtuales. Y quiero hacer una pequeña mención. Yo no juego con los muertos. Los muertos, por los accidentes de tránsito en Entre Ríos, los cuantifica la policía, la prevención y seguridad vial de la policía, con datos oficiales, y una organización que yo respeto muchísimo, con la que trabajamos durante 4 años seriamente, que es Luchemos por la Vida, asociación civil, que es una ONG sin fines de lucro. Y fíjese, yo quiero hacerle que la gente sepa, en 1996, Prevención y Seguridad Vial de la Policía decía que había 190 muertos por accidentes de tránsito en Entre Ríos. Luchemos por la Vida decía que había 238. En 1997 había 182 y Asociación Civil Luchemos por la Vida decía que había 199, apenas una pequeña diferencia. Fíjese hoy, sin solución de continuidad. Se ve que desde gobierno, desde el 2003 a esta fecha, no han hecho bien las cosas. En el 2003 cantaban 174 aquí en la provincia los muertos por accidentes de tránsito, mientras que Luchemos por la Vida decía 212. En 2004, 189 y Luchemos por la Vida 213. 190 en el 2005 contra 281 de Luchemos por la Vida. En el 2006, 219, mientras Luchemos por la Vida decía 303. 2007, 227 contra 341 de Luchemos por la Vida. 230 del 2008 contra 337. Y en el 2009, 205 muertos, dice Prevención y Seguridad Vial de la Policía, contra 327 que dice Luchemos por la Vida. La verdad es que yo creo que se hace muy poco por el tránsito, muy poco por la seguridad vial. Y la verdad que lo único que uno recibe en la costa del Uruguay son las quejas por los cobros de las multas, por el exceso del uso del fotorradar, por el exceso de controles que tienen más que ver en esta época con una cuestión recaudatoria que con una cuestión de enseñar a moverse sobre la ruta y evitar accidentes de tránsito. Quería plantear esto, señor presidente, porque no voy a dejar pasar de ninguna manera que se nos siga endilgando a la Cámara de Diputados culpas que nosotros no tenemos. Trabajamos y llevamos adelante acciones en la medida de nuestras posibilidades. Deberían hacer lo mismo muchos funcionarios del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Miser. Gracias, señor presidente. Quisiera hacer una referencia sobre el proyecto de resolución presentado por el diputado López, que no tiene aún número, sobre el repudio a los hechos ocurridos en Ecuador. Lo incorporamos ya. ¿Está incorporado? Sí, lo leímos inclusive. Por eso simplemente una observación y una solicitud que quisiera hacer. Ahora tiene número, es el expediente número 18.232. Bien. Sí, simplemente como esto está para notificar, lo charlaba con el autor, con el diputado López, y me ha dado la aceptación. Esto se va a notificar al Poder Ejecutivo de la Nación, a Cancillería Argentina, una sugerencia de que pueda quedar a disposición de que sea firmado por todos los legisladores, por el Pleno o por quien quiera acompañar este proyecto. O sea, simplemente eso, señor presidente. Por secretaría que se acerquen a firmarlo, no hay ningún problema. El diputado de la Fuente ha pedido la palabra. Diputado de la Fuente. Presidente, es para referirme a este proyecto de resolución justamente del expediente 18.225, al que hizo referencia el diputado autor justamente de este proyecto de resolución. Primero, dos cuestiones. Una, aclarar que cuando se vote en bloque
que quede expresa constancia que este proyecto lo voto en contra. Digamos, tiene mi voto en contra, así que pido esto, porque sé que se va a votar en bloque los proyectos de resolución. Y quiero hacer algunas referencias, señor presidente, porque a mí me tocó, no hace tanto tiempo, protagonizar un lamentable accidente que muy doloroso, ¿no? Que me llevó, sin embargo, a estudiar y compenetrarme justamente de esta cuestión de las legislaciones sobre el tema de tránsito. Y justamente voy a disentir. Creo que en cuanto a que no se tenga en cuenta este proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Senadores, adhiriendo a la Ley de Seguridad Vial 26.363, que es la modificatoria de la 24.449. Creo que contiene en sí mismo varias razones. Una, porque justamente me parece que es un avance sustancial, más allá de que la ley provincial existente considere en sí misma muchas de las cuestiones que allí en esta ley se tienen en cuenta. Ley nacional a la cual han adherido casi todas las provincias. Esta es una de las pocas provincias que no ha adherido. Parece que no hay que desvirtuar el federalismo y en nombre del federalismo decir no quiero una ley propia. Y por otro lado, señor presidente, yo quiero, he accedido al proyecto de resolución hoy en labor parlamentaria, porque fue presentado, ¿no es cierto?, en tiempos acotados, y en el último párrafo decía algo, no nos extrañe, algo así como no nos extrañe que nos soliciten suplantar la legislatura por el Congreso. Yo en esto quiero ser enfático y voy a hacer una apreciación que seguramente a algunos no les va, y sobre todo al autor de la ley no le va a caer bien, pero la verdad que hay un libro que se llama La Historia de la Estupidez Humana, y hay en este libro, la verdad que el diputado podría aportar mucho, porque yo vengo escuchándose mucho la vulgaridad de sus expresiones, ¿no?, que ya no son solo orales, sino que ya las escribe, y esto me preocupa. Pero bueno, estamos en democracia, hay libertad de expresión. Lástima que la discusión no se lleve al plano de las ideas. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Jordán. Yo lamento las expresiones del diputado de la Fuente. La verdad que uno trata de actuar con responsabilidad. Yo soy un diputado entrerriano, un diputado provincial entrerriano. A mí no me bajan las órdenes ni el gobernador de la provincia y menos la conducción nacional, acá. Tengo la costumbre de estudiar las cosas, cosa que el diputado preopinante no sabe de qué se trata. Nunca ha leído la ley 8.963, no sabe que está vigente. Él simplemente es uno de los paseanderos. Dentro de poco seguramente se va a ir a dar una vuelta por el mundo, como es la costumbre de aquellos regalones del gobierno provincial y nacional, caso del diputado preopinante. Y la verdad es que no quiero que suplanten una ley que está absolutamente vigente y es de los entrerrianos, que lo votaron diputados entrerrianos, que lo llevaron adelante funcionarios entrerrianos, por una ley que yo no digo que sea mala. No la reemplaza totalmente a la 24.449, señor diputado. La ley que usted hablaba recién es simplemente le hace una pequeña modificación a la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Entonces, usted mal puede desvirtuar este análisis que yo hago, y aparte de haber sido un ejecutor y un hombre que trabajó en la ley,
desde solamente haber ido a una reunión en alguna provincia argentina con quien es presidente del Consejo Provincial. Yo creo que usted, la verdad, no solamente se borra cuando tiene que estar acompañando a sus hermanos de Gualeguaychú, que están siendo perseguidos en por medio de la justicia. Usted es un hombre que no tiene ningún compromiso con su pueblo, entonces no puede decirme a mí que yo soy el emblema de la estupidez. Yo creo que yo soy el emblema de la estupidez, usted es el emblema de la traición del pueblo de Gualeguaychú y creo que lo va a ver en las próximas elecciones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado López. Gracias, señor presidente. Simplemente para hacer una cuestión reglamentaria, en el sentido de que la moción del diputado Flores reglamentariamente no es posible llevarla adelante. Flores. Del diputado de la Fuente, discúlpeme, señor presidente. No puede ser llevada adelante porque si se ha votado una moción que dispone que se voten en bloque los proyectos de resolución, si vota por la afirmativa, vota por la afirmativa por todos los proyectos de resolución, y si vota por la negativa, lo hace por todo. En todo caso, lo que puede hacer el diputado de la Fuente es plantear una reconsideración para que ese proyecto particularmente quede fuera de tratamiento en bloque, señor presidente. Señor diputado, yo interpreto que el diputado de la Fuente quiere dejar constancia que no vota afirmativamente el expediente 18.225. ¿Es así, diputado? Es así. En ese caso, que se entienda que tendría que votar por la negativa por todos los proyectos de resolución que se tratan en bloque. No, se deja se van a poner en consideración. Se deja constancia que el diputado de la Fuente acepta la labor parlamentaria y la votación de los otros proyectos de resolución, pero deja constancia que no vota afirmativamente el expediente 18.225. Eso está absolutamente vigente. Entiendo que debería tratarse por separado si es intención del diputado de la Fuente. Si no puede votar en una misma votación a un proyecto por afirmativa y otro por la negativa. Él ha dejado constancia de que ese expediente no lo acompaña. Eso es totalmente reglamentario y además se acordó en la labor parlamentaria del diputado López votar en bloque. Es una cuestión meramente semántica, ¿no? Bueno, vamos a poner en consideración los proyectos de resolución en consideración, los que estén por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado, quedan sancionados, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar la preferencia aprobada oportunamente para la presente sesión. Se aprobó el tratamiento preferencial para la presente sesión con dictamen de comisión para el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 17.918, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles afectados por la obra Ruta Provincial número 23, tramo Villa Elisa Jubileo. Informo que no se ha emitido dictamen de comisión. Diputado Gers. Quiero mocionar, señor presidente, que la preferencia con dictamen de comisión sea trasladada para la próxima sesión. Se va a poner en consideración la moción del diputado Kello, que estén por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Quiero expresarle a los señores diputados